Pues hoy veremos Marcos, Marcos capítulo 10 del versículo 1 al 16. Como título de la enseñanza le he puesto "No te amoldes", y tiene que ver con el versículo de Romanos que leímos hoy, y es la primera parte de dos. Estaremos hablando hoy sobre matrimonio y el divorcio, sobre la humildad, y la próxima semana hablaremos sobre la salvación. Y son tres enseñanzas donde el Señor nos invita a no pensar como se piensa regularmente, como se piensa que en estos días que el matrimonio debe de ser, como se piensa en estos días que el que tiene más poder es el que más merece, como se piensa sobre la salvación que las cosas tienen que ser por obras, cuando sabemos que es por gracia. Entonces el Señor nos dice que no imitemos esas conductas, que más bien vengamos a su palabra y dejemos que Él nos hable, dejemos que Él nos diga cómo es que nosotros, conocidos de Dios, debemos de andar. Y son temas difíciles que sinceramente yo quisiera estar en mi casa acostado ahorita, así como que haber invitado a otro pastor y tú hazlo, ¿no? Tú hazlo, pero es mi responsabilidad estar aquí, es mi responsabilidad hablar estas palabras que ni son mías, son del Señor, y espero que aprendamos de ellas. Espero que el Señor nos incomode, que el Señor nos cambie y nos ayude, porque pues son cosas que también pues afectan, ¿no? Afectan el mundo en que vivimos, la forma en que vemos las cosas. Y pues bueno, dice ahí, versículo 1 al 12 nos va a hablar sobre el matrimonio y el divorcio. Y lo voy a leer y después lo vamos desmenuzando. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y él les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces vemos esta historia donde pues está Jesús enseñando, llegan los fariseos con una pregunta y el Señor responde esa pregunta, pero el Señor se va más a fondo, no se queda con la respuesta simple, les hace ver desde el inicio de la creación cómo Dios había instituido el matrimonio. Y dice ahí, no, volviendo a leer: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Bueno, sabemos por lo que vimos la última vez que el Señor Jesús está en el área de Galilea. Vimos que está enseñando a sus discípulos. ¿Recuerdas que se quiso alejar de todos para enseñar a sus discípulos? Y les habla sobre humildad, les habla de que no son los únicos que el Señor va a usar, les habla de su muerte y les dice la preocupación, les dice: ustedes se están preocupando por cosas que no tienen importancia, más bien preocúpense por no hacer caer a los demás, por su pecado que los puede separar de mí, que los puede consumir al infierno. En eso deben de preocuparse. Y al final les dice: ustedes tienen que ser sal, ustedes están aquí para alimentar la tierra. Y están en esta área de Galilea, pero ahora dice que se levanta de ahí y va a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y dice que se empieza a juntar la gente con Jesús.
¿no? Empieza a juntarse, empieza el Señor a enseñar como solía. ¿Y qué es lo que enseñaba el Señor? ¿Cuál era la predicación de nuestro Padre? Mateo 4:23 dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo era evangelizar. Y dice también que sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y en el paralelo también, en Mateo, también nos dice que Jesús está ahí sanando. Entonces está enseñando evangelio, está sanando enfermos, y lo que vemos es que el Señor Jesús está aprovechando el tiempo. Aquí ya le queda muy poco tiempo al Señor para ir a la cruz. De hecho, el capítulo 11 es la entrada de Jesús a Jerusalén. Y sabemos que esa es su última semana de vida. Entonces el Señor no está aprovechando el tiempo. Y creo que para nosotros debe de ser igual. El Señor dice: vuelvo pronto. Y pues pronto no sabemos cuánto es, pero el Señor dice: vuelvo. Y entonces nosotros que tenemos el Evangelio, nosotros que hemos conocido su verdad, debemos de aprovechar el tiempo. Debemos de hablar a Cristo. Es la gran comisión. Vayan y hablen de mí, hagan discípulos en todas las naciones. Y lo que me gusta es que el Señor dice: yo estaré con ustedes. O sea que no va solo, el Señor Jesús va contigo. Y recuerdas que nuestro pastor Héctor decía: ora a Dios por citas divinas. Ora y pídele al Señor que día con día te lleve a alguien delante de ti para que le muestres el Evangelio. Ahora, no necesitas ser un estudiado. Estos hombres no lo eran. No necesitas saber toda la teología. Estos hombres los hemos estado viendo y se están peleando, están discutiendo quién es el mayor, quién es el mejor. Lo que necesitas es su Espíritu Santo. Y ya lo tienes. El Señor, cuando te salva, te lo da. Su Espíritu está en ti. Entonces, casi creo que la persona que a ti te platicó de Jesús, te platicó del Evangelio, no era una persona espléndida, ¿no? Eran personas, o somos personas comunes y corrientes que Dios usa para regar este mensaje. Y lo que tenemos que hacer es eso, aprovechar el tiempo, porque sabemos que allá afuera hay muchas personas que se están muriendo sin Dios, y Dios te puede usar a ti. Entonces ora, pídele a Dios que te dé esas citas divinas, esas citas donde tú puedas decirle: ¿sabes qué? Dios quiere reconciliarse contigo por medio de Cristo. Dios fue a la cruz por ti, Dios te ama. Presentar el Evangelio así, nada más. Y ya lo demás lo va a hacer Dios, no es de nosotros, es su Espíritu convenciendo a la gente de pecado, pero el Señor de alguna manera nos da ese privilegio de ser usados por Él. Así que el tiempo que te quede aquí en este mundo, ya sea que el Señor venga o que te llame a su presencia, aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Y sabes, cuando lo has hecho, ¿a poco no se siente bien uno ser usado por Dios? Cuando compartes ese evangelio tan bonito y el Señor te usa, y más si una persona se arrepiente y dices: órale, ¿qué hizo el Señor conmigo? Entonces todo eso lo puedes vivir a diario. Aprovecha el tiempo tal cual el Señor Jesús lo hacía. Y dice versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Bueno, la palabra aquí repudiar es divorciarse. Lo que estos hombres fariseos, que sabemos que eran los principales, los que estaban bien estudiados, los que se sabían la Biblia mejor que nosotros, estaban ahí, van y le preguntan al Señor que si era lícito divorciarse de su pareja. Ahora, aquí si notas dice para tentarle. Entonces, ¿cuál era la trampa? ¿Dónde estaba el truco, no? Porque pues Jesús pudo haber dicho sí, no, y ya, se acabó la discusión, ¿no? Pero ¿dónde estaba el truco de esta pregunta? Bueno, en aquel tiempo se creían dos cosas, o había dos corrientes acerca del divorcio. La primera era que solamente se podía dar carta de divorcio a aquel que adulteraba, aquel que estaba teniendo una relación con alguien que no era su marido. Entonces unos
que entendían eso, ¿no? Que no solamente aquel que o aquella que ha tenido relaciones con otro hombre, pues se puede divorciar. La otra era más, pues sí, cualquier cosa te podías divorciar. Por los errores de la mujer. Si a la mujer ese día tú estabas de malas, si a la mujer se le quemaban los frijoles y ya no comías frijoles y te enojabas, ellos decían, por esa causa te puedes divorciar. O que le gustara a alguien más al hombre. Ellos veían a otra mujer y decían, ¿sabes? Ya, me voy, y se iban con otra mujer y se les permitía el divorcio. O si le gustaba más, ¿no? La apariencia, cómo se vestía otra mujer. Y eran así, ¿no? Estaban estas dos corrientes. Eran los que decían que solamente el adulterio y los que decían que cualquier cosa era un buen pretexto para divorciarse. Entonces lo que ellos le están preguntando al Señor Jesús es, ¿tú qué opinas de estas dos? ¿Tú qué piensas, no? Y ahí está el truco. Entonces él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y lo que el Señor hace no es dar su opinión. Lo que el Señor hace no es, pues yo pienso que. El Señor va a la palabra. El Señor directamente va a la palabra de Dios para darles la respuesta. Y les dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Moisés? Y sabes, ante situaciones así, debemos de ir a la palabra. Debemos de escudriñarla, de leerla para dar una respuesta. No podemos dar respuesta según lo que creo. ¿Recuerdas al Señor Jesús cuando está siendo tentado por Satanás? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Escrito está. Y nosotros tenemos la obligación de dar este tipo de respuestas. Escrito está, pues la palabra enseña esto, la palabra dice esto, quitarnos de problemas, ¿no? Y decir, pues mira, en la Biblia el Señor enseña esto sobre este tema. Y sabes, el día de hoy es un tema difícil hablar del divorcio porque cada caso es diferente. O sea, hay un montón de cosas que se viven acerca del divorcio y yo creo que cada caso se debe de tratar en forma particular. Y si tú te acercas a mí pidiendo alguna consejería acerca de eso, pues mi obligación es hacer lo que está haciendo el Señor Jesús. Pues sabes, no sé, vamos a buscar en la palabra. Vamos a buscar qué dice Dios en su palabra, porque sería un gran error que yo te dijera, no, pues estás mal. O no, sí, hazlo. Tenemos que ir a la palabra tal y cual el Señor lo hace. Ahora, ellos responden y dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Es interesante porque esta carta de divorcio se da para dignificar a la mujer, no para hacerla a un lado. Moisés da esta carta para protegerla. Porque te imaginas, ¿no? Qué duro que ese día se le quemaron las tortillas y vete. O que están siendo infiel y no tengan esa carta para decir, pues es que se me quemaron las tortillas, es que me fui infiel, es que ya no le gusto. Entonces les daban esa carta para proteger a la mujer. Y hoy en día pasa igual. Hay ocasiones donde se da esta carta de divorcio para proteger a la mujer. Hay quien la maltrata y hay quien la desprecia, hay quien la engaña. Entonces hay que buscar, aquí se buscaba proteger a la mujer. Ahora también sabemos que Dios es un Dios grande. Hace 15 días vimos cómo vimos a Jesús y les dice a este hombre que si él cree, ¿no? Que si Dios cree que puede hacer algo cuando todo ya está perdido. ¿Recuerdas este endemoniado que decían, ya está muerto, ya se murió? Entonces Dios puede también restaurar, aún situaciones
difíciles, aún situaciones que dices, no manches, ¿no? Dios puede hacerlo. Pero como decía, cada caso tiene su asunto, ¿no? Y creo que cada caso se tiene que tratar en particular. Y en este caso, pues se les daba la carta de divorcio para proteger a la mujer. Entonces vemos también que la palabra no es una Biblia que haga de menos a la mujer. Es la palabra que tenemos pone en alto a la mujer. En este tiempo, ahorita lo vamos a ver, pero tanto las mujeres como los niños eran tomados como objetos por los judíos. Era más tener un objeto que tener una esposa. Un hijo era más un objeto que un hijo. Entonces vemos cómo el Señor ahorita pues eleva a esas personas. Cómo el Señor le da valor a estas personas. Y no solamente eso, dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y aquí vemos la razón, ¿no? ¿Por qué se da este mandamiento? Por la dureza del corazón del hombre. ¿Y a poco no somos piedras? ¿A poco no somos muchas veces de corazón duro? Y eso es lo que hace estos hombres, los religiosos. A veces estamos ahí, a veces somos como los fariseos, establecemos un límite. Establecemos un límite por causa de nuestro corazón duro. Es decir, yo voy a llegar a este lugar sin quemarme. Y ahí estamos, ¿no? No voy a hacer hasta aquí porque si no, si paso ese límite ya me quemé. Y ahí estamos con nuestro corazón duro. Un corazón duro no busca la alabanza a Dios. Y fíjate, un corazón duro piensa, pues me tomo 5, porque si me tomo la 6ª, bye, ya me perdí. Un corazón duro piensa, pues falto 2 veces, al fin tengo 3 faltas que me dan chance. Voy al bar, al cabo que yo ni tomo, nomás me la voy a pasar bien. Aquí no me ve mi esposa o mi esposo, aquí estoy bien. Y así piensa un corazón duro. Un corazón duro no piensa en darle la alabanza a Dios. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y entonces debemos de decirle al Señor, quebrántame, rompe mi corazón, rompe mi corazón. Porque si no le pedimos a Dios que rompa ese corazón duro, vamos a estar pensando, pues hasta aquí. Y lo que un corazón vivo, lo que un corazón transformado hace es darle la gloria a Dios. Ya ni considero ciertas cosas en mi vida porque sé que eso no dan gloria a Dios. Y entonces vemos al Señor que nos está diciendo que no imitemos las conductas de este mundo, como leímos en Romanos 12, que no nos dejemos moldear por las ideas de este mundo. Ahora vemos también algo, el Señor le responde con una pregunta, ¿qué les mandó Moisés hacer? Y sabes, Pastor Jaime de allá de Cuerna siempre dice esto, que a veces es bueno contestar con preguntas, porque aquel que llega y le pregunta, oiga pastor, ¿se puede perder la salvación? Pues, ¿qué estás pensando hacer? y tal vez hoy estás aquí, estás interesado en el divorcio. Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Dónde te tiene tu corazón duro? Ahora,
El divorcio es un proceso doloroso. Nunca he estado ahí, pero lo he visto en amigos, lo he visto en familia, en conocidos. Y créeme, nadie está contento con eso. Hay dolor. Ves a hijos que sufren a veces. Es difícil un divorcio. No es cosa sencilla. Hay mucho dolor. A veces, como dije, pues es necesario, hay que proteger a la mujer. Pero generalmente un divorcio es un proceso doloroso. Que mi deseo es que nadie viva. Que nadie pase por ahí. Pero después vemos que el Señor va más allá, que va más profundo, que va al inicio. Y dice, y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Vemos que el Señor ahora empieza a hablar del matrimonio, pero como Él lo formó. Como Él dijo que tenía que ser el matrimonio. Y una vez más vamos a ver cómo es que todo esto tenemos que pensarlo conforme el Señor enseña, no conforme el mundo nos enseña que es el matrimonio. Y con lo primero que empieza es, varón y hembra los hizo Dios. Hombre y mujer. Es el modelo de Dios para el matrimonio. ¿Y a poco no nos cuesta decir hoy esto en el mundo? Es difícil, ¿no? Pero es tal cual el Señor lo estableció, tal cual el Señor lo diseñó. Cuando el Señor Jesús hizo a Eva, no hizo a Evo. Hizo a Eva. Hizo a alguien con quien pudiera complementarse a Adán. Ahora también, ¿no? Tú como hombre fuiste creado para una mujer y una mujer fue creada para un hombre. Y así el Señor instituye el matrimonio, hombre y mujer. Pero también, aquí hay algo para los solteros. Acompáñame, si tú eres soltero el día de hoy, esto te debe de interesar. Acompáñame a Génesis capítulo 2. Versículo 21 en delante. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, joven, que estás soltero, que no te has casado, ¿qué estaba haciendo Adán cuando Eva llegó? Estaba dormido, estaba descansando. Y si tú estás soltero el día de hoy, despreocúpate, no te mortifiques con, ¿será ella? ¿Será ella? ¿Será ella? ¿Será ella? No te canses, mejor échate una pestaña. ¿Sabes qué pasó cuando despertó Adán? Vio a Eva y dijo, esa es mía, y ¿sabes? ¿Te imaginas? Llevaba viendo changas, llevaba viendo leonas. Y dije, no, ninguna de esas. Y a veces ahí estás viendo changas y leonas. Pero sabes, descansa y cuando abras los ojos, cuando la veas, vas a saber, esa es. A mí me pasó así. Yo tenía como 2 años soltero y dije, ya estoy harto de las novias, ya no quiero nada. Y dije, ya no voy a tener novia, 2 años así. Y de repente una foto de Gaby en Facebook. Y dije, esa es mía. Y gracias a Dios fue. Pero créeme, no estaba haciendo nada.
estaba descansando. Entonces, tú descansa, ¿sabes? Es una decisión importante que debes de tomar. ¿Con quién vas a pasar tu tiempo, el resto de tus días? Imagínate, Dios tiene una Eva para ti y estás aferrado con la leona. ¿No? Entonces descansa, soltero, descansa. Lo segundo que vemos ahí es, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Te tienes que separar. Te tienes que separar de tu madre, te tienes que separar de tu padre. Tienes que tomar a tu mujer e irte. Y a los papás les cuesta, porque uno se quiere ir desde que está a los 15 años, ya se quiere ir de su casa. Pero hay mamás que no, aquí quédate. Y sabes, cuando tengas esa oposición, pues tienes que hacerlo, tienes que irte con tu esposa, irte con tu esposo, irte a vivir a otro lado. Es lo sano, es lo que el Señor dice, toma tus cosas, toma a tu esposa y vete. Y sabes, tu pareja es tu prioridad, tu esposa es tu prioridad, por sobre todas las cosas. Nadie es más importante que tu esposo o tu esposa. Obviamente el Señor, ¿no? Pero el Señor te bendice con una esposa, es lo mejor para ti. Es donde es tu prioridad, no son los hijos, porque luego nacen los hijos y los papás aman más a los hijos. No, tu prioridad es tu esposo, tu esposa y debes de tomarla y decirle, ¿sabes qué? Ya me voy. Aunque a la mamá no le guste. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tal vez hoy tienes miedo de salirte porque dices que no me va a alcanzar. Si el Señor es tu pastor, eso es tuyo. Ya sea en poco o en mucho, el Señor te va a bendecir. Nada te va a faltar. Entonces salte. La recomendación que el Señor hace es, toma a tu esposa y vete, ¿no? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y después dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Serán una sola carne. Eres uno con tu esposo, eres una con tu esposa. Uno solo. No hay secretos. Caminas hacia un mismo fin. Ninguno se queda atrás. Unidos, son uno. Hoy vemos en día hablando de secretos, ¿no? Algo que a todo mundo molesta, ¿no? La contraseña del celular y la contraseña del Facebook. ¿Por qué te molesta dárselo a tu esposa? ¿Por qué te molesta dárselo a tu esposo? ¿Qué estás escondiendo? El Señor te ha dicho que son uno. Yo doy gracias a Dios que no tuve ese problema. A veces pasaba y, oye, checa esto en mi Facebook. Oye, no, tal, me pide la contraseña. Ah, tal. Y la escribía. O al revés, me la daba. ¿Por qué? No había secretos. Había mucha confianza. Mucha confianza. Pero no, es que es mi privacidad. Es mi celular. Y el Señor te dice, hey, cálmate, son uno. Son uno. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y muchas veces hablamos de yugo desigual cuando tu novio o novia no es cristiana o cristiano, y dices, hey, pues obviamente, no es yugo desigual, no hay más, ¿no? O sea, es yugo desigual cuando estás con alguien que no ve las cosas como tú ves, que no cree lo que tú crees, estás en yugo desigual, aguas. Pero no nada más entre cristianos y otra creencia pasa eso. Dentro de los mismos cristianos puede haber este yugo desigual.
Dentro de esto puede haber con alguien con quien no pueda ser uno. Hay cosas, solteros, esto es importante. Hay cosas que debes de ver antes de escoger. Como te dije, cuando el Señor te ponga lo vas a saber y esto va a ser una resbaladilla. Pero hay veces que no estás seguro y sabes, pues tienes que platicar. En mi caso yo recuerdo que pues a Gaby no le gustaba el fútbol, a mí me encanta. A mí sí me gusta la bici, pero no la podía hacer al nivel de Gaby, yo me cansaba. Entonces eran cositas con las que no podíamos tal vez compartir mucho, pero podíamos vivir. O sea, yo podía dejar de ver el fútbol por estar con ella. No era más importante el fútbol para mí que muchas otras cosas. Me gusta mucho, sí. Y entonces son esas pues cosas que puedes negociar, ¿no? Que tal vez digas, pues no le gusta, pero no me afecta. Si lo ve o no lo ve. No me afecta si lo hace o no lo hace. Pero recuerdo que entre de las muchas pláticas que tuvimos fue, oye, pero yo quiero servir a Dios. Mi deseo era servir a Dios. No pensaba en el pastorado, pero sí servir a Dios. Y ella dijo, pues a mí también me gustaría. Y dices, qué chido. Porque te imaginas, me dice que no, problema. Uy, qué difícil. Es que ya vas a la iglesia, es que esto, es que el otro. Entonces tienes que ver esas cosas. O a lo mejor ama mucho el fútbol y no puede vivir sin el fútbol y a ti no te gusta nada el fútbol. Dices, aguas. Aguas, hay cosas que son irrelevantes, pero hay cosas que verdaderamente importan. Y aquí como dice, y me cuesta mucho hablar esto, y por eso tenía miedo de estar aquí. No os unáis en yugo desigual. ¿Sabes lo pesado que es cargar el yugo solo? Yo no me divorcié, pero mi yugo está vacío. Es pesado. ¿Sabes lo pesado que es querer meter a alguien en tu yugo que no va ahí? Porque dices, el yugo estaba hecho para que dos bueyes anduvieran un mismo camino. Y luego dices, bueno, mi esposa se la llevó el Señor, no, pues tengo que ir con mi yugo solo. Pero luego tú dices, no, pero es que aquí cabe otro buey. Y no cabe. Y realmente no cabe. Y si no cabe, te vas a lastimar. Si no cabe, te vas a cansar. Si no cabe, el otro güey se va a querer ir para allá mientras tú vas derecho. Y tratas de meter a una persona que no le corresponde ahí. Ten cuidado con el yugo desigual. Si no cabe, no lo metas. No tiene nada que estar haciendo ahí. Te lo digo, mejor cargar el yugo solo. Ya, si Dios quiere, pues Él hará lo que quiera. Pero qué bonito, qué sano, qué hermoso tener en tu yugo al que camina igual que tú, al que lleva la carga igual que tú, al que camina contigo igual que tú. Es hermoso. Es hermoso. Y dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Te preguntarás, pero si estás con tu esposa, es tu esposa. Es la que Dios tuvo para ti, no le busques más. Y ese esposo o esposa que el Señor te dio, cuídalo, ámalo. Efesios 5, 25 al 33 dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo te amó el Señor? ¿Qué hizo el Señor por ti? Esposo, el amor que le estás dando a tu esposa está al nivel del amor de Cristo hacia ti.
¿Está en ese mismo nivel? ¿Amas a tu esposa en ese nivel? Y al final dice, no lo voy a leer todo, léelo en tu casa. Y la esposa que respete a su esposo. Y a veces los hombres queremos respeto, pero no queremos amar como Cristo amó. Pero si tu esposo te está amando como Cristo te ama, respétalo. Y aunque no lo haga, respétalo. El Señor te manda a respetar a tu esposo, esposa. Lo que Dios juntó, no lo separé. El hombre. Y sabes, el matrimonio es algo increíble. El matrimonio es algo hermoso. Si tú tienes la bendición hoy de estar aquí con tu esposo o esposa, tómale la mano ahorita. Ámalo. Ámense. Disfrútense. Llévala al cine, llévale flores, lo que hacías cuando estabas de novio. Ámala más todos los días. Es algo que el Señor te da para disfrutar el día de hoy. El matrimonio es un regalo, es algo tan grande que el Señor nos da, pero es para disfrutarlo hoy, porque en su presencia, pues dice que no habrá casamientos. Entonces, la persona que tienes a un lado, la persona que tienes en tu casa, es para que la ames hoy. Es difícil, ¿no? Cuando no está. Pero si la tienes, ámala. Y después los discípulos dicen, en casa volvieron los discípulos a preguntarse de lo mismo. Y les dijo, los discípulos no están, a ver Señor, explícanos otra vez que no entendimos. Explícanos porque no nos quedó claro. Y vemos que los discípulos son creyentes pero con corazón duro. Porque en Mateo nos dice así, que ellos respondieron. Entonces los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. Otra traducción, perdón, no es así. Si así son las cosas, será mejor no casarse. Y ellos dicen, no, pues si no me puedo divorciar, pues ¿para qué me caso? ¿Para qué le busco? Y ves que son creyentes con corazón duro. Y una vez más, pídele al Señor que te rompa ese corazón duro. Que quebrante tu corazón. Y sabes, no se están fijando en lo que el Señor dice del matrimonio. Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Otra traducción dice, el que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Un tesoro. Es increíble, ¿no? Cómo Dios ve las cosas, cómo Dios dice que el matrimonio es. Pero allá afuera dice, no te cases, vive en unión libre, si no te gusta, te vas. Primero conózcanse. Y empezamos a meter esos pensamientos en la vida del cristiano. Y vemos lo que Dios dice sobre el matrimonio. Vemos lo que Dios dice sobre el divorcio. Y al final dice, ¿no? Y es muy claro. Y es muy claro. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. O sea, cualquiera que se divorcie de su mujer. Ahora, fíjate que está hablando a los creyentes porque le está hablando a sus discípulos. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. O sea que si te divorcias y te llevas a otra a tu casa, estás adulterando. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lo mismo, si te divorcias y te vas con otro hombre, estás adulterando. En Mateo nos dice solamente por causa de fornicación. Pero aquí se nos dice que si tú estás con alguien que ya no es tu marido aquí, el Señor te sigue viendo
ella sigue siendo tu esposa delante de los ojos de Dios. Y él sigue siendo tu esposo delante de los ojos de Dios. Así que si alguien más viene, lo estás haciendo pecar. Y recuerdas que leímos la semana pasada, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Aguas. Aguas. El Señor es muy claro. Y hay más versículos, ¿no?, que podríamos tomar, pero como les dije al principio, tendríamos que ver cada uno en particular para saber qué es lo que Dios dice de tu situación. Pero en estos versículos el Señor ahí está, no le busques, ahí está la palabra. Como el Señor dice, ¿qué os mandó Moisés? Bueno, aquí está escrito. Aquí está escrito, no me lo inventé yo. Y después continúa y dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Y qué pasa aquí? Como dije hace rato, los niños y las mujeres eran tomados a menos en ese momento por los judíos. Eran un sector que nadie quería, que era casi como un objeto. Y vemos que ellos están actuando, los discípulos de Cristo actuando como los del mundo actuarían, como actúa todo el mundo ahí en ese momento. Ellos están diciendo, ahí vienen los niños, quítenlos. No, que no se acerquen, no tienen valor, no producen, no hacen nada. Ahí viene una mujer, no, que no se acerque. Es una mujer. Entonces están estos hombres reprendiendo a estos niños. Y viéndolo Jesús se indignó. Esta palabra es dolor o aflicción. Imagínate, el Señor sintió aflicción, sintió dolor. Y muchas de nuestras actitudes generan ese sentimiento a Dios, aflicción, dolor. Y aquí vemos cómo los discípulos están actuando como se actúa normalmente donde viven, no dejando haciendo un lado a estos niños que no tienen valor. Y muchas veces nosotros actuamos como la sociedad actúa. No, pues es que está bien porque todo el mundo lo hace. Y no sé si a tu mamá te dijo, pero a mí sí me lo dijo. O sea que si tus amigos se van al pozo, tú también te vas al pozo. No, mamá, y ahí estás en el pozo, ¿no? Tu mamá viéndote desde el pozo. Pero sabes, el Señor le da valor a aquellos que viven en un mundo de rechazo. Le da valor a aquellos que el mundo no aprecia. Dios los ve con otros ojos. Y si tú el día de hoy estás siendo rechazado, estás siendo menos en cualquier situación, trabajo, escuela, en lo que sea, el Señor te ve con otros ojos. El Señor te ama. El Señor te da valor. El Señor les dice, ven, acérquense. No dejen que se acerquen. Y Isaías 43, 1-4 dice, hablando de su pueblo, pero al final me gusta mucho, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, ¿quién te creó? Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Y esto me gusta mucho. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Y el Señor te ama. El Señor te dice eso, tú eres muy precioso para Dios. El Señor no te rechaza. El Señor cuando ve el rechazo, se indigna
Cuando ve cómo te tratan, se indigna y dice, no, ven a mí, ven a mí. Y dice versículos 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y yo estaba pensando, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto? Y veía a Oli, ¿no? A ver, señorita, mi hija, ¿no? Es una niña. Y ves que no es su naturaleza. Porque a veces dicen, pues un niño es bueno, es amable, es tierno. Pero también te das cuenta que un niño puede ser poco humilde, desobediente, puede lastimar a otros. Entonces no está hablando de su naturaleza. Habla de su condición, de que son enfermos que son indefensos y necesitados. Y yo veía a la niña ayer y dije, ¿cómo, Señor? Y en la noche se acuesta la niña, yo sigo abajo limpiando sus biberones y de repente oigo que está llorando. Y ya sabes, no, córrele, ya está llorando la niña. Y voy y ves, ¿no? Su cara de angustia, su cara de ¿dónde está mi papá? Su cara de ven, de alguien necesitado. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. No puedes venir a Dios creyendo que lo mereces. Tienes que venir a Dios creyendo que lo necesitas. Nadie aquí es tan digno para Dios. Al contrario, necesitamos mucho de Él. Y entonces un niño necesita mucho de su padre como nosotros necesitamos de nuestro padre. Tengo que ir a Dios con necesidad, no en soberbia. Y vemos una vez que la pequeñez es un contraste con los deseos del mundo. El Señor dice, los pequeños, los que necesiten, vengan. No los altos, no los que tienen fortaleza, no los que dicen, no lo necesito porque tengo todo. La iglesia de la Odisea también, no, ¿para qué necesitamos a Dios si tenemos todas las riquezas? Pero, ¿sabes? Necesitamos ser pequeñitos, reconocer nuestra condición. Y la próxima semana vamos a continuar viendo esto, ¿no? De cómo es que el Señor dice, no pienses como el mundo piensa. Ven a la palabra, ven a escucharme a mí para decirte cómo son las cosas. ¿Y a poco hoy no hemos visto cómo es que Dios ve las cosas? Y así quiere que las veamos. La próxima semana nos va a hablar sobre la salvación. Este joven que, bueno, no me adelanto. Y entonces, conclusión. El matrimonio es perfecto a la forma de Dios, no a la forma del mundo. Y Dios pide que los necesitados se acerquen a Él. Si estás necesitado el día de hoy, acércate a Dios. Dios te quiere recibir, Dios te ama. ¿Oramos?